Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. San Luis Potosí tiene un gran acervo histórico a través de sus haciendas, muchas de ellas en muy buenas condiciones todavía en varios municipios de la entidad. Cuando puedan, dense una vuelta por ellas. Hoy vamos a platicar justamente de uno de estos casos, la hacienda Las Cruces. Nos va a platicar la historiadora Ana María Gutiérrez, es parte de su trabajo de investigación aquí en el Colegio de San Luis y nos va a llevar por este recorrido íntimo de la vida cotidiana de una de estas haciendas. Acompáñenos. ¿De quién hablaremos hoy? Ana María Gutiérrez Rivas es doctora en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Es maestra en antropología social por el CIESAS y tiene una licenciatura en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Las líneas de investigación que trabaja son diversidad étnica, estudios agrarios y de frontera, siglos XVI al XIX. Actualmente trabaja en el proyecto Sistema Político, Diversidad Étnica y Conflictos Agrarios en las Huastecas, siglo XIX. Entre sus publicaciones destacan El Oriente Potosino a través de sus mapas, planos y croquis, y Conformación de grupos de poder en la Huasteca Veracruzana, segunda mitad del siglo XIX. El Colegio de San Luis, CONACYT. Bien, pues buenas noches, gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar nuestra charla de hoy. Como ya vieron, hoy tenemos a una historiadora que nos acompañará a lo largo de este espacio. Desde el Colegio de San Luis les estamos saludando en este programa Hablemos. Y precisamente vamos a saludarla. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches a todos. Bueno, pues vamos a comenzar con este programa y el día de hoy vamos a platicar precisamente con la maestra Ana María Gutiérrez Rivas, porque en su trabajo como historiadora tiene un libro que precisamente tenemos aquí para estarlo presumiendo con todos ustedes. Es La intimidad en el territorio de una hacienda potosina. Y yo creo que no hay mejor título que describa a este libro, porque tiene que ver justamente con esa cercanía, ese permiso de entrar en la intimidad de una relación de familia, y lo narran perfectamente lo describen, lo permiten que uno al abrir el libro parece que se remontara precisamente a aquellos años. Platícanos, Anita, ¿de qué trata este libro? Primero que nada, un poco sobre este texto que editó precisamente el Colegio de San Luis. Es un libro realmente muy lindo que tenemos muy en el corazón. Un libro no es mío de autoría nada más, somos dos autores, es Jesús Franco Mas, el investigador de la Universidad del Estado de México, y se acercó a mí por trabajar en las haciendas. Y empezamos ahí nuestra travesía. Él me hablaba de una hacienda de Cruces, yo estaba más involucrada con las haciendas del Oriente y empezamos a caminar Cruces. La hacienda de Cruces es una extensión para 1890 de 300,000 hectáreas, la cual ahorita ya la tenemos total y absolutamente caminada. Encontramos las 42 norias que tiene, encontramos varias más, tenemos 46 norias registradas. ¿Qué son las norias? Y por ahí empiezo, no por el epistolario, porque a los dos nos interesa el agua, a los dos nos interesa la geografía, y empezamos a caminar Cruces para trabajar la hacienda de Cruces. Y después, va por qué la hacienda de Cruces y por qué le interesaba la hacienda de Cruces. Porque su papá, que era un investigador de estéticas de la Universidad de la UNAM, que es Jesús Franco Carrasco, él había encontrado, fue investigador de la arquitectura del norte del país y principalmente de Tamaulipas. En su caminar
va viendo las haciendas, las ex haciendas potosinas, y en alguna de ellas, que se llama Morterillos, encuentra una caja, no sabemos si era caja, si era carpeta, encontró algo, y era el maravilloso epistolario motivo de este libro. ¿Qué es un epistolario? Es un epistolario, es el conjunto de cartas de una persona a otra. Este no está completo porque nada más son las cartas que guarda Antonio Hernández Soberón, que era el dueño de la hacienda, uno de los dueños de la hacienda. La hacienda tenía dos dueños, Antonio Hernández Soberón y Matías, su hermano, ¿sí? Los dos eran dueños de esta gran hacienda de 300,000 hectáreas, que es impresionante. Y en la biblioteca de Jesús Franco Carrasco se encontraban el epistolario. ¿Cómo cuántas cartas eran? Son 118 cartas que son dirigidas a Matilde Portillo Llanas de Hernández Soberón. Ella nació en 1855 y muere en 1926, y Antonio Hernández Soberón nace en 1825 y muere en 1901. O sea, no tenemos ¿cuántos años el marido? Como era costumbre, le llevaba simplemente 30 años. Era costumbre de esa época. A ver, antes, perdón, preguntarte, ¿dónde está la hacienda de Cruces en lo que hoy es San Luis Potosí? Está en el altiplano, está pasando Agualulco. En los municipios, actualmente son 3 municipios, es Moctezuma. Son 3 municipios. ¿Sí? En el altiplano, adelante de Agualulco, en el municipio de Moctezuma. ¿Casa, casco de hacienda vestigios que todavía se puedan encontrar? Sí, está el casco de la hacienda de Cruces, y también está el casco de la hacienda de Illescas, porque se formaba de 2 ahorita, de lo que después fueron 2 grandes haciendas. Y al interior de ese casco de la hacienda de Cruces y ese casco de la hacienda de Illescas hay estructuras arquitectónicas que son las norias. ¿Qué son las norias? Es en donde sacan agua, ¿sí? ¿Es una excavación o algo así? ¿Una especie de pozo o no? Es una estructura hidráulica, consiste en una rueda de mezquite, pero la maravilla de estas norias no es la noria como tal es el sistema para sacar agua, que son una rueda y engranajes de mezquite todas, sino que estas norias tienen arquitectura, entonces están con una arquitectura que las protege, y hay norias de sangre, que son las norias de sangre. El sistema para sacar agua lo hacen mulas, animales, por eso son de sangre. Y también hay norias de pie. En la arquitectura son más chiquitas y son norias que nada más tienen una rueda y es manejada por un hombre. No eran hombres, más bien eran adolescentes porque son muy chiquitos y caminaban sobre la rueda, y eso gira, hace que gire y sacan el agua de pozos, porque son aguas, estamos en el altiplano, es agua sacada en pozos, ¿sí? Esta hacienda de Cruces tenía más de 300,000 hectáreas. ¿Cuántas norias dicen que encontraron? Encontramos 46. Lo que te explica que era una hacienda muy productiva de ganado. Había ganado mayor, había ganado de sangre y había agricultura, pero realmente la economía era ganado. Era a través del ganado. El ganado mayor y ganado menor, que eran ovejas, que se aprovechaba absolutamente todo. Entonces se encuentra don Jesús. Don Jesús este epistolario. Muere don Jesús, ya andaban tirando su biblioteca, y mi amigo y colega para este libro, Sergio Franco, su hijo, dice: yo quiero, abre cajitas y saca estos papeles que no sabíamos qué era. Y eran el epistolario de 118 cartas, que desafortunadamente no tenemos las que él le responde a Matilde, su esposa, que nos permite realmente ver la vida cotidiana de ese momento. Son cartas únicamente de 2 meses,
Son cartas en donde él vive en San Luis Potosí, él se va a Cruces a revisar la hacienda, con el mayordomo, que era muy importante, era el que vivía en Cruces. El mayordomo es Dionisio Palomo. ¿Por qué señalar a Dionisio Palomo? Porque también hay cartas que Dionisio Palomo le dirige, que era su administrador. Que era su administrador y le dirige en relación a la economía de la hacienda. Está la carta de Dionisio, que desde que ya viene usted y para que usted llegue se va a quedar en Bocas una noche, él va, pernocta en Bocas y después llega a Cruces. O sea, tenía que hacer el recorrido en partes. En caballo y en partes. Y lleva a Matilde no se queda Matilde la esposa y una hijita para esos años que tenía como año y medio, un añito, estaba caminando. Eso lo podemos saber por las cartas. Estaba aprendiendo a caminar, la chiquita tenía varicela, la vida cotidiana de una chiquitina de un añito que está caminando. Ahí nos vamos a quedar tantito porque tenemos que ir a una pausa. Este libro que estamos viendo aquí, La intimidad en el territorio de una hacienda potosina, les decía que para mí es un título que lo describe perfectamente, porque precisamente a través de estas cartas nos permite establecer o recrear un poco cómo era la intimidad de una pareja, de un administrador, de un empresario, en fin, nos da cuenta de las costumbres, de las relaciones económicas, de las relaciones sociales que se vivían en aquella época. De algún modo, este tipo de documentos, estas cartas, este epistolario, que es el punto de partida que da origen al libro, yo lo recomiendo mucho. Ya iremos viendo algunas páginas a lo largo del programa de cómo está escrito, de qué es lo que nos muestran. Hay fotografías, está el rescate de las mismas cartas, ahí también, que nos da cuenta de la riqueza que hay en San Luis Potosí de las haciendas. Una en particular, que es la que se incluye en este documento, es la hacienda de Cruces. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestra invitada de hoy. Ella es la historiadora Ana María Gutiérrez Rivas. Regresamos. Continuamos y platicamos el día de hoy con nuestra invitada Ana María Gutiérrez. Ella colabora en el Colegio de San Luis, es parte de los investigadores que trabajan en el programa de historia. Y bueno, ya me corrigió también ahorita durante el corte, debo admitir que no es historiadora propiamente, es etnohistoriadora, que es una rama de la antropología. Y bueno, hecha la aclaración, seguimos con este tema tan sabroso que tiene que ver con las haciendas. La verdad que a mí es un tema que me fascina en lo personal porque todavía hay mucho que podemos visitar como turistas, simplemente ir a recorrer los cascos de las haciendas y nos da una idea de lo magnífico que eran aquellas construcciones. Era otro México, por supuesto, era otro San Luis, y que de algún modo este libro del que hoy estamos platicando, La intimidad en el territorio de una hacienda potosina, nos permite adentrarnos un poco más. Además de las cartas, ¿qué más tiene el libro? Platícanos. Claro, no podíamos nada más sacar las cartas, ¿sí? Que las cartas por sí mismas es lo que te da la riqueza cultural de la vida cotidiana de las personas y de la vida económica de la hacienda. Pero tendríamos que hacer una introducción, entonces está la introducción desde que se forma la hacienda de Cruces, que es una hacienda que se forma por una obra pía. La obra pía era se daba dinero para las monjas de la Ciudad de México, y es una obra pía que se formó de la hacienda de Cruces, la hacienda de Bocas y Peotillos. La hacienda de Cruces y Bocas por el dueño de la hacienda de Peotillos, ¿sí? Así se funda y va ¿Perdón, no era la hacienda de Peñasco? De Peñasco, perdón. Sí, de Peñasco. Que por cierto todavía la pueden encontrar
se llama la carretera Peñasco, si están aquí en San Luis Potosí, diríjanse un poco por el periférico, ahí está salida Peñasco, por donde está el tiradero municipal. Exacto. De terrible memoria. Exacto. Pero bueno, rumbo a esa carretera pasan el tiradero municipal, le siguen ahí derecho, es muy fácil, está como a 25 o 30 minutos más o menos. Es más, ahí todavía hacen fiesta, ya lo está haciendo un gol ahí, pero bueno, todavía se puede visitar, está más o menos bien conservada. Sí. Y otros 20, 30 kilómetros más adelante, a 50 minutos de aquí, está la hacienda de Bocas. Es un edificio también, la casa muy que lindo. Se conserva, muy bien conservado. Ahí sí es propiedad privada y a lo mejor hay que tocar ahí para que nos dejen entrar. Es de las pocas haciendas de propiedad privada, la tienen muy linda por dentro, muy bien todavía conservada. Muy bien conservada. Entonces, bueno, el origen, digamos, es que la hacienda de Cruces, junto con la de Bocas y Peñasco, constituyen una llamada obra pía. La hacienda de Cruces y Bocas es una obra pía, ¿sí? Y el dueño, que era el hacendado, el conde de Peñasco, además de estas dos haciendas, tenía la hacienda de Angostura, que se encuentra ahorita en el oriente potosino, ¿sí? Peñasco, Bocas y Cruces, ¿sí? Entonces no nada más tendríamos que pensar efectivamente en la economía del siglo XIX, XVIII, otro San Luis, otra economía, otro ecosistema, había más agua, otra forma de trabajar la tierra y por lo tanto pues las haciendas era el punto para trabajar el campo de México. ¿No? Los niveles de producción que ahí había. Maravilloso, simplemente los medios de transporte, ¿no? Como nos decías hace rato, una de las cartas revela que el señor se iba en partes, o sea, no se la aventaba, no era, es como irse de aquí de Agualulco, bueno, pues llegamos en una hora y se pasadita. Iba en partes porque también llevaba a la esposa que fue a dejar a Morterillos, donde estaba su papá, y ella se queda en Morterillos con la hija, por eso las cartas, y le escribe a Antonio Cruces, y la deja más cómoda con su familia. Ella ahí se queda en los 2 meses que él se va a trabajar y revisar la producción. Imagínense, administrar una zona de más de 300,000 hectáreas. Perdón, ya te dejo hablar. ¿Qué más nos cuenta el libro? ¿Y qué nos cuenta? Bueno, nos da cuenta de cosas tan bonitas desde la hijita está aprendiendo a caminar, ¿Eso se los cuenta Matilde en una carta? Se lo cuenta Matilde en una carta. Matilde, como si ya la conociera. Sí, pero es que te encariñas con Matilde y te encariñas con Antonio, porque van siendo eso, te van platicando su vida de 2 meses, que con esas vidas de 2 meses te permite ver cómo era la cotidianidad en una hacienda del altiplano. ¿Qué te cuenta? Te cuenta que va a ir el gobernador a Moctezuma, y Matilde le dice, bueno, y va a pasar por aquí mi primo. Era primo de Matilde, y le dice, y mándame café, ¿no? Y un poquito de vino para recibirlo. Recibirlo, y me encantaría que estuvieras aquí pues, para platicar más con el primo. ¿Qué nos dice eso? Que siempre pensamos que eran riquísimos y andaban siempre las mujeres con esos vestidos preciosos de noche. Pues no, tenían una vida cotidiana como uno, en donde los vestidos eran diferentes, en donde una cosa es vestirte para ir al campo, para una graduación, y otra cosa es vestirte para una superfiesta o la boda, ¿no? Claro. Entonces Matilde estaba vestida para ir a la hacienda, para estar en la cotidianidad. ¿Qué más le dice? ¿Qué más podemos saber? Por ejemplo, el administrador, este señor Dionisio Palomo, y Dionisio Palomo lo que nos permite ver es cómo llega primero, nos permite ver cómo él va, todo el ganado, para dónde va el ganado, cómo tiene relaciones con Salinas, que es donde va Salinas, en el municipio de Salinas, donde se trabaja la sal. Una gran hacienda, ¿verdad? Era una gran hacienda de sal, ¿sí? Y tiene contacto por la sal, cómo salen el ganado, cuánto ganado hay, toda la vida económica de la hacienda, o la vida, no toda, la vida económica de la hacienda, la podemos ver por las cartas entre Dionisio Palomo, que es el administrador de toda la hacienda de Cruces, y su hijo estaba como administración de la parte de Illescas.
Entonces también vemos que una hacienda no la podía manejar una persona. Hay un administrador y administradores subalternos a que les permiten trabajar toda la hacienda. Que también eso nos refleja cómo se organizaba. Cómo se organizan económicamente este sistema económico de la hacienda para poderla explotar, ¿sí? En estos años, digamos, había una figura que se llamaban mayordomos también. Él es el mayordomo. Él es el que administra la hacienda, ¿sí? No la puede administrar Antonio nada más, o Antonio y Matías, que era su hermano y eran los dueños, sino que, porque no podían estar todos los días. Ellos tenían además otros negocios, otras haciendas, y vivían en San Luis Potosí. Pero el administrador es el que realmente lleva cuentas, tiene el movimiento de los animales, el movimiento de la agricultura, es el que lleva la hacienda, pero tampoco Dionisio no puede administrar 300,000 hectáreas, entonces tienen algunas estancias, hay 4 estancias en la hacienda, que es una estancia. Es una población que se va acumulando de trabajadores y en donde también hay una casa, en donde también tiene su iglesia, más pequeñita. ¿Por qué la casa? Porque está el administrador de esa parte de la hacienda. Entonces la hacienda constituye 2 haciendas grandes, que era Illescas y Cruces, 2 casas grandes, y bueno, para ese entonces Illescas era un rancho, ¿sí? Y estancias, la estancia de los Herrera y 2 estancias más, que entonces sí nos permiten trabajar 300,000 hectáreas. Y eso, bueno, eso sí lo tuvimos que, no nada más sacar las cartas, entonces tuvimos que ver un poquito de la historia de Cruces para dar una introducción y para darnos incluso una introducción a los trabajos que estamos haciendo todavía, ¿sí? Que estamos trabajando cuestiones más de norias, más de cuestiones del agua, cómo estaba el ecosistema en ese momento y cómo funcionaba más la hacienda. Pero el epistolario nos introdujo a una amistad muy linda y a un trabajo muy bonito que es de la Hacienda de Cruces del Altiplano Potosí. A estas más de 40 norias, ¿cómo las recorriste? ¿En cuánto tiempo? Para terminar lo recorrimos en 3 años, en recorridos que hacíamos de fines de semana, lo seguimos haciendo, el último lo hicimos en diciembre. Ay, un día nos invitas. Sí, es lindísimo y todo por GPS las teníamos. ¿Qué encontramos? Un mapa muy bonito, que es este mapa, lo encontramos en el Museo Cosío Villegas, es un mapa que tiene toda la infraestructura de la hacienda. Entonces eso nos permitió ir. No todas las haciendas tienen estos mapas tan bonitos y tan ricos en información, pero nos permitió ir caminando. Entonces, bueno, con el GPS ya sabíamos por dónde, pero algunas las encontramos de ir preguntando a la gente nos llevó, informantes nos llevaron. Hay una que es muy linda que nos llevan, no encontrábamos por ninguna parte, siempre íbamos en jeep, por supuesto, porque si no, no puedes entrar. Terreno, ¿no? Pero ese día el jeep se le poncharon las llantas, porque estábamos en la peor parte del camino. En la peor parte del camino. Y el informante encantador nos decía 3 nopalitos más hacia la derecha y 4 nopalitos. Nosotros decíamos, ¿cómo? Claro que no nos decía 3 nopalitos, pero el hombre siguió la vereda, que uno nunca ve que es una vereda, ni nada. Uno piensa que contó 3 nopales hacia la izquierda y nos llevó caminando más de media hora. Y así encontramos todas. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar platicando con nuestra invitada, con esta historia fantástica del trabajo que hacen los historiadores. Y bueno, también los invitamos para que nos acompañen a ver, antes de ir a la pausa, esta cápsula sobre los posgrados. Recuerden que el Colegio de San Luis tiene abiertas 6 convocatorias para estudiar, 2 doctorados, 4 maestrías. Somos una gran opción académica en donde con nosotros pueden continuar su formación profesional. Vamos a verla y regresamos. El Colegio de San Luis te invita a consultar sus convocatorias de posgrados 2018. Historia, Antropología, Literatura y Ciencia Política. Crea un nuevo conocimiento en el campo de la historia y participa en espacios de reflexión. Prepárate para analizar la literatura tradicional y la narrativa hispanoamericana. Establece nuevos temas y conoce las bases de la teoría y la crítica literaria.
Conoce estrategias de aprendizaje que te permitirán abrir nuevos panoramas en el conocimiento antropológico. Especialízate en ciencia política, metodología e investigación en ciencias sociales y políticas públicas. Desarrolla la capacidad analítica para generar proyectos sobre temáticas de la literatura hispánica. Contribuye a la reflexión sobre problemáticas nacionales e internacionales en el marco de la antropología social. Descarga las convocatorias y comienza el proceso de admisión. No dudes más, inicia tu trámite ahora. El Colegio de San Luis, CONACYT. Bien, estamos de regreso. Vamos a continuar nuestra charla con la investigadora Ana Gutiérrez. Ella es investigadora, es académica aquí en el Colegio de San Luis en el programa de Historia. Y bueno, vamos a continuar ya nada más para cerrar este tema del libro, del cual se nota que quedé fascinada, pero además tiene muchos otros temas para platicar con nosotros. Uno de ellos tiene que ver con el archivo Cuadra Palafox, que ya le comentaremos. Pero ya más para cerrar este tema, al final del libro vienen unas páginas en donde es como una especie de árbol genealógico. Nos decías que se llama efectivamente genealogía. ¿Qué es y de qué es? Además de la historia de hacer una introducción de la Hacienda de Cruces, hicimos una genealogía de los personajes. Entonces está desde los papás que llegaron, cuántos hijos tuvieron, para que los podamos entender más. ¿Quiénes eran ellos en un contexto familiar y quiénes fueron sus descendientes? Ahora entiendo mucho del libro porque tu formación, pues, como esta parte de la antropología, es una mezcla riquísima. Es de una mezcla muy con rica la historia, sí. Con la geografía que aportó tu colega, el señor Franco. Sí. Y bueno, pues creo que es un documento muy rico. Sí. Este libro lo pueden encontrar aquí en la biblioteca del Colegio de San Luis. Entiendo que está agotado en la librería, pero lo pueden consultar en nuestra biblioteca, que como ustedes saben tiene más de 86,000 volúmenes. Es una biblioteca pública. Está aquí en las instalaciones del Colegio de San Luis y bueno, pues ahí lo pueden consultar y otros documentos porque somos una biblioteca especializada justamente en ciencias sociales y humanidades. Bueno, pasemos a otro tema. Tiene que ver este otro tema con el llamado archivo Cuadra Palafox y es que ahorita nos va a explicar nuestra invitada, precisamente de eso se nutren el trabajo de los investigadores, ¿no? De documentos que tienen que andar por ahí detectando, ubicando, pero no es lo mismo que te lo den ya en legajos organizaditos, a que te digan, pues ahí está el archivo de alguien muy rico, muy importante, muy significativo, muy valioso, pero desorganizado, a lo mejor hasta descuidado quizá por las condiciones que debe preservarse, pero de eso se trata precisamente esta historia, porque de un archivo, de un conjunto de documentos así, en estas condiciones, se hizo un trabajo precisamente que vale la pena mencionar y vamos a platicar de eso. Platícanos precisamente de este archivo Cuadra Palafox. Primero, ¿quién fue el doctor Cuadra Palafox? Bueno, ese es que hacer de mi historia, la historia de ir a trabajar con documentos, pues nos va haciendo que nos encariñemos con la documentación y que más o menos tengamos una idea de cómo se organizan, porque sabemos pedirlos en los acervos de las personas, de las instituciones. De las instituciones, en los acervos estatales, en el Archivo General de la Nación, en el de Indias, en fin, tenemos el conocimiento de pedirlos y de cómo están organizados, por supuesto. La etnohistoria también te da esa formación desde la licenciatura, cómo se organizan los acervos documentales. Y tuve la gran fortuna de conocer a la doctora Cuadra Palafox, esposa de este personaje potosino. Yo no lo conocí, yo no conocía al doctor Cuadra, pero es un personaje potosino muy inmerso en la política actual de San Luis, que él es agrónomo,
es agrónomo y a lo largo de su vida tiene puestos públicos. Él está en el ISSSTE nacional, en el ISSSTE estatal, él está en la Secretaría de Finanzas estatal, en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en la de Programación y Presupuesto. Va caminando como un funcionario actual, contemporáneo, en las diferentes partes de la administración pública. Y ella me hace el favor de presentármela y ella dice: tengo documentos, ¿me ayudarías a arreglarlos? Por supuesto. Se dio la oportunidad de que en el platicar de cómo organizarlos, de verlos lo que tenía, dónde lo tenía, en cajas, como siempre se tienen, en cajas arrumbadillos por ahí, en un cuarto de azotea. Más o menos nos dimos cuenta que eran como 50 metros lineales. ¿De documentos? De documentos. Que en ese trabajo cabe mencionar que la maestra Fuensanta Medina tuvo un papel importante. Ella me presenta a la doctora Palafox y las dos estamos como coordinadoras del proyecto de rescate del acervo documental del doctor Cuadra Palafox. Ella sí tuvo la fortuna de conocer al doctor Cuadra, pero a mí me sirvió no conocerlo porque lo conocí a través de sus documentos. Que es distinto el tipo de que es distinto, la relación con él fue muy distinta, y también de organizar un acervo personal. ¿Sí? No es lo mismo organizar la administración pública, los archivos del registro agrario o los archivos de notarías, a un archivo personal. Entonces, bueno, habría que ver. Empecé con el currículum del doctor Cuadra Palafox para ver por dónde había ido, qué había hecho, y efectivamente la documentación me daba cuenta de ese currículum, de una hojita escrito en máquina de escribir. Muy bonito su currículum. No teníamos otro más. Es que si eran esos años, digo, para los millennials que nos están viendo, yo sí tuve la oportunidad de conocer al doctor Cuadra Palafox. Yo en los primeros años de reportera, la verdad es que era un político que nomás de entrar a la sala imponía. Eso dice. Sobre todo por la historia, bueno, él en su carácter de manera personal, pero además por el antecedente que traía en la administración pública. Jugó papeles importantes en coyunturas muy específicas en San Luis Potosí, y entonces, bueno, entraba y salía de la administración pública, pero estatal y luego en la federal. Entonces siempre tuvo cargos en donde jugó pues papeles significativos, ¿no? ¿Por qué es interesante revisar, organizar y rescatar este tipo de documentos de un archivo personal, podríamos pensar? ¿Y por qué en el Colegio de San Luis también? ¿Y por qué en el Colegio de San Luis? Entonces, bueno, primero buscamos qué documentación tenía, ¿sí? Tiene documentación que nos puede servir para los chicos de la maestría en políticas públicas, por supuesto, chicos que están estudiando este tipo de fenómenos que está pasando ahorita. Para esto nos sirve también para alumnos de historia o de antropología que estén estudiando cuestiones agrarias, porque él tiene que ver con proyectos productivos, lo que es los proyectos de ahora de fomento a los emprendedores y demás. Fue el primero que los empieza a hacer. Él está por eso también en algún momento directo en presidencia, para formar esto que fue el ramo 33, ¿sí? Entonces sirven, esta documentación no la tenemos aquí porque era el doctor Cuadra Palafox, sino porque la documentación nos da cuenta y nos puede ser útil para investigaciones de la política pública contemporánea, ¿sí? Y es que cabe recordar que aquí en el Colegio de San Luis siempre tenemos en formación a futuros maestros o doctores que tienen que ver con las políticas públicas. Nada menos una de nuestras convocatorias que hoy está abierta precisamente tiene que ver con la maestría en asuntos políticos y políticas públicas, y el doctor Cuadra Palafox precisamente trabajó en esta secretaría. Exacto. Además de el ramo 33 que mencionaba ahorita Anita,
tiene que ver con un rubro, digamos, en el gasto público que se volvió muy importante, que transformó la administración en los municipios, en los gobiernos estatales y por supuesto en el gobierno federal, ¿no? Por supuesto. No es el mismo México de hace 20, 30 o 40 años. Y en todo este trance estuvo presente justo el doctor Cuadra Palafox, y por eso lo valioso de estos archivos, claro, ¿no? No nada más de un archivo personal, es un archivo personal sí, pero tiene razón de ser, de organizarlo, de tener esta suerte de organizarlo y de ir viendo toda la riqueza y la documentación que se tiene para la historia contemporánea y este tipo de información del ramo 33 que daba una razón por la cual organizarlo. Fue un proyecto que empezamos para 2 años, que se convirtieron en 5, que era un proyecto para limpiarlo, organizarlo y digitalizarlo. Nos llevamos 5, pero lo logramos. El archivo está organizado, limpiado. Para eso empezamos desde asesoría. Se empezó con una asesoría con restauradores de papel de la Escuela Nacional de Restauración. Afortunadamente era un amigo de hace muchos años, que él estuvo dirigiendo el Departamento de Restauración de la Biblioteca Nacional. Entonces él nos compartió sus conocimientos desde cómo limpiarlo, cómo fumigarlo, cómo tratarlo, en fin, porque había documentos sondeados, y nos fuimos a la gran tarea de sacar cajas. No encontramos animales, afortunadamente. Yo había tenido la oportunidad de un archivo municipal, de organizarlo por puritito gusto. Ahí sí sacamos ratas, cucarachas, alacranes. Sí. Vamos a ir a una pausa. Antes de la pausa los quiero invitar para que nos acompañen a conocer la novedad editorial que esta ocasión les estamos presentando. Recuerden, nuestra librería tiene múltiples opciones de ciencias sociales y humanidades. La pueden consultar de manera física en el espacio del colegio o comprar a través de nuestra librería digital. Una pausa y regresamos. Hablemos presenta. Esta obra está estructurada en 2 apartados. En el primero se exponen textos que abordan las cuestiones jurídicas que se refieren a las leyes indígenas de algunas entidades de la República. El segundo apartado de este libro está integrado por estudios a profundidad en las dinámicas cotidianas indígenas. Entre los autores de este libro destacan abogados, funcionarios, activistas, antropólogos y sociólogos. Es un muestrario de perspectivas que busca contribuir al fortalecimiento del diálogo. Derechos indígenas en disputa, legislaciones estatales y tensiones locales en México, de María del Carmen Ventura Patiño y Jorge Usueta Iturbide. Este libro es el resultado del seminario Democracia, Cultura Política y Derechos Ciudadanos, procesos de jure y de facto, realizado por el Colegio de Michoacán. Este y otros textos lo puedes encontrar en nuestra librería. Para más información, visita librería.colsan.edu.mx. Bien, vamos a terminar la charla de hoy con nuestra invitada, Ana María Gutiérrez Rivas, y ella es investigadora del programa de historia. A ver, estamos hablando del archivo Cuadra Palafox. Platícanos qué procedimientos se siguieron para organizar este archivo, que bueno, como ya nos mencionaba, eran cajas y cajas, alrededor de 50 metros lineales de documentos encontrados por ahí, no encontrados, donados pues de su viuda, pero que estaban almacenados en un cuarto de azotea, ¿no? Lo cual implica que los encontraron desordenados. Sí, por supuesto. Es importante, es un documento, es un acervo que se da en comodato, es el primer acervo que tiene el Colegio de San Luis. Su viuda murió ya y ella sí tuvo la fortuna de conocerlo, de verlo, sí vio cómo quedó y eso nos da mucho gusto tanto fue en Santa Medina como a mí.
¿Desde dónde empezamos? Desde limpiarnos, quitar hongos, limpiar, capacitar a las becarias que empezaron a trabajar esto, era mi becaria en ese momento, y a estudiar, a ponernos a revisar cómo era la administración pública para los años 80, 90 que estábamos viendo para poderla organizar, ¿sí? No nada más fue de cómo la organizo, entonces fuimos estudiando cada secretaría, cómo se organizaba cada secretaría en ese momento, la de programación y presupuesto ya no existe, y así fuimos armando el archivo en 8 fondos, está armado en 8 fondos. El primero se llama El Paso por Chapingo, la gestión pública en el gobierno estatal y federal, doctor Cuadra Palafox, es en donde están todos sus documentos desde su formación académica. Entonces lo vemos también, dar clases, dirigir tesis, también tenemos quien quiera estudiar un personaje de potosino, él también, este acervo también nos puede servir de esto. Tenemos el fondo de la Secretaría de Programación y Presupuesto, como ya les había comentado, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la Secretaría de Finanzas del Gobierno de San Luis Potosí, la Dirección General del ISSSTE en la Ciudad de México y la Delegación del ISSSTE en San Luis Potosí, y ya él termina en el partido político Convergencia y el fondo de aportaciones federales transferidas a entidades federativas y municipios, que es el ramo 33, justamente, en donde también tiene mapas, hay son croquis de estos proyectos productivos que se van haciendo, y tenemos un total de 4.540 expedientes. De esto se forma el acervo, que están resguardados en 213 cajas, que pues fueron 5 años de trabajarlo, y después se digitalizó. Todo este acervo está digitalizado, toda la documentación está en PDF, un PDF por cada documento, y esperemos que ese es un proyecto que tiene la propia institución, de que los fondos que están aquí trabajándose puedan subirse y poder tener el acceso a ellos de forma digital. Entiendo que después de todo este trabajo, que originalmente estaba previsto para 2 años y terminó en 5, que fue un trabajo muy detallado, muy de organizar, derivó en una especie de manual de procedimientos, ¿no? De cómo organizar un archivo, porque hay muchos personajes de la política o de la vida pública o de la vida académica, en fin, que tienen una serie de documentos, o no solo a nivel de archivos personales, sino a nivel de archivos de instituciones, que no necesariamente están bien resguardados o bien organizados por falta de recursos, personal, experiencia, conocimiento, lo que sea, pero que afortunadamente tuviste la oportunidad de crear esta especie de manual de cómo se hace, ¿no? De un ABC. ¿Sí derivó en esto? Entre otras cosas, por supuesto. Sí, bueno, ¿qué es en lo que termina? Pues en los documentos perfectamente resguardados, sí, limpiados, incluso tuvimos asesorías para eso, tuvimos 2 asesorías de uno de los secretarios particulares del doctor Cuadra para ver la organización, si lo habíamos hecho bien, en fin, él nos sirvió muchísimo. Y después tuvimos esta primera asesoría de cómo limpiar, resguardar, quitar hongos, conservar, y después también tuvimos 2 pequeñitos talleres en hacer, también desde la conservación de documentos, desde la Escuela de Restauración, nos dieron tallercitos de cómo hacer guardas. ¿Qué son las guardas? Pequeñas cajitas exactamente al tamaño de la documentación que se está resguardando. Y fui aprendiendo a lo largo, una cosa es que me encantan los documentos, pero sí quería que quedaran perfectamente bien. Entonces están perfectamente limpios, perfectamente guardados y el colegio que nos permitió, pues que están en las cajas, que son caras, pero ahí están, son las cajas pertinentes. Está el papel que no tiene el papel hecho con el que se hicieron las guardas, que es el papel indicado para que no lastime a estos documentos, porque son documentos del siglo XX y el papel es sumamente corriente, y es más difícil conservar este papel del siglo XX que el papel del siglo XVIII o XIX, que era un papel mucho más de algodón,
de otros materiales, más conservables que estos. Entonces fue esto y pues hice un pequeño, no sé si decirle manual o, bueno, hicimos un documento que sirve de guía por si, ¿para qué se hizo? Para si en algún momento los otros investigadores que están trabajando archivos en el colegio les pudiera ser útil, ahí está, es un pequeño manualito de cómo se hizo. Entonces pude ir viendo cómo se limpia, cómo se resguarda, cómo se hacen etiquetas, cómo se guardan las cajas, por qué hacer estas guardas que son estas cajitas a modo, que en los archivos tienen gran importancia y a veces no se hacen, cómo limpiar los hongos, hasta cómo llegó a quedar hasta la digitalización, cómo se digitaliza, cómo se limpian las mesas en donde están, por qué las jovencitas que lo trabajan tienen que tener batas, cubrebocas, lentes, en fin, todo esto hay que cuidar mucho al personal. Eso aprendí de la persona que nos enseñó este tallercito de conservación. Habría que cuidar mucho al personal. Se hizo y se llevó, y la personita de la maestra de la escuela de restauración que nos enseñó a hacer guardas, otra vez nos dijo cómo limpiar mesas, cómo limpiarse las manos 50 veces al día hay que lavárselas, en fin, no usar barniz, todo ese tipo de cosas fue muy cuidado para que la documentación quedara realmente resguardada. Valía la pena, es el primer archivo personal que queda en el colegio, valía la pena que quedara muy bien, valía la pena la documentación que se tiene y creo que se logró el objetivo. No fueron 2 años, fueron 5, pero creo que quedó muy bien y entonces por eso se hizo este pequeño lineamiento o manual para cómo se hizo el archivo Cuadrapalafox. Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que gustes agregar sobre este o cualquier otro tema? Traes unas cifras ahí, no sé si alguna todavía nos haya faltado de mencionar sobre este acervo que se encontró. Sí, las cifras son esto, qué expedientes tiene cada fondo, pero creo que nada más con decir esto, ¿no? Hay, bueno, de planos son 324 planos. También esto aprendimos que había que contar y contar y contar, y estas son las cifras totales, las cifras finales de 4.540 expedientes y muchos miles de fojas limpiados y resguardados de la mejor manera posible, y aquí están para su consulta. Muchísimas gracias por ese trabajo y por habernos acompañado el día de hoy. Mil gracias a ustedes y buenas noches. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Le agradecemos que nos haya sintonizado. Vamos a dejarlos ahora para que conozcan la agenda del Colegio de San Luis. Como saben, tenemos eventos de manera diaria. Prácticamente todos son gratuitos, de entrada libre. Solo hay que escribir por ahí algún correo al coordinador del evento, si acaso para reservar lugar o algo así. Pero prácticamente todos tienen que ver con entrada pues al público en general. Los invitamos pues para que se queden con la agenda Colsan y nos despedimos de este programa del día de hoy. Gracias, buenas noches, pásela bien, hasta la próxima. Te invitamos a participar en los eventos Colsan del 12 al 18 de febrero. Seminario Problemas Contemporáneos de América Latina. Agendas posibles. Martes 13 de febrero de 12 a 2 de la tarde. La Cátedra Institucional 2018, Primo Feliciano Velázquez del Programa de Historia, a cargo del Dr. Juan Ortiz Escamilla de la Universidad Veracruzana, impartirá la conferencia inaugural Guerra Civil contra Guerra de Independencia en México, miércoles 14, 1 de la tarde. Ciclo de conferencias Contribuciones de las Mujeres a las Ciencias en San Luis Potosí. Conferencia Espejo o Reflejo de Mujer. Las reservas de sentido a partir de los imaginarios de género de la telenovela mexicana y su contexto latinoamericano. Viernes 16 de febrero, 6:30 de la tarde, Museo Nacional de la Máscara. Para más información, visita nuestra página www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos.
voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.